En mi carácter Exacto. de canciller de México. México, ¿por qué digo que es inconveniente e innecesario? Porque es solicitar o acceder a que haya una acción directa de Estados Unidos en nuestro territorio. Pues eso nunca lo vamos a aceptar, ahí está en nuestra Constitución. Entonces no es nada más discutir qué tan grave es, porque desde luego es gravísimo, sino tener claro cuál es la implicación jurídica que tiene. Entonces lo que se está buscando cuando se usa ese término es que Estados Unidos pueda clasificar diferentes grupos como tales y entonces actuar directamente contra ellos donde quiera que se encuentren. Y eso México no va a estar de acuerdo. Bueno, no solo México, muchos países del mundo no van a estar de acuerdo. Ahora, yo decía, es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque se tiene un trabajo muy cercano y una cooperación muy estrecha con los Estados Unidos en materia de seguridad. Por ejemplo, la reunión a la que aludí el día jueves, y bueno, pues aquí está el doctor Durazo, por si quiere hacer uso de la palabra, el eje del asunto, ¿cuál fue? Hubo una conversación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, como usted recordará. Sí. ¿Y qué le dijo el presidente Trump al presidente López Obrador estando yo presente? Por eso lo refiero. Estados Unidos respeta las acciones y decisiones del gobierno de México. Y si hay algo que el gobierno de México desee que nosotros participemos, no en territorio mexicano, sino en investigaciones, en lo que sea necesario, con mucho gusto lo hacemos, pero respetamos las decisiones y la integridad y la soberanía de México, igual que lo ha sido en muchos otros casos, también en este que es de seguridad. Entonces, ¿qué plantea México? ¿Nos quieres apoyar? Reduzcamos el tráfico de armas. Ahora que menciona usted el caso de la familia Levarón, 200 y pico de casquillos, Remington. Todas estadounidenses. Bueno, entonces, en vez de estarnos culpando unos a otros, mejor hacemos una cooperación estrecha, decimos cómo congelamos ese tráfico de armas. Y están en la disposición de hacerlo. El jueves tuvimos una reunión, no digo que siempre estemos de acuerdo en todo, a veces no, pero sí estamos trabajando de manera muy estrecha. Entonces, por un lado, pensamos que es inconveniente invocar esa posibilidad. México no lo va a admitir nunca. Pese a la violencia que... Hay presiones, lo lamentable es que un gobierno como el de Estados Unidos, el presidente Trump, actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer una política de fuerza en nuestro país. Sin embargo, en nuestro país hay algunos, no todos desde luego, que estén demandando casi una intervención. Eso nunca, jamás lo vamos a aceptar. Eso tiene que ver con una concepción muy conservadora. Se quedaron con la nostalgia de cuando se fue a buscar a Maximiliano al extranjero para que nos gobernara. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución, que es la ley de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos. No somos vendepatria. No vamos nosotros a permitir
ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Imagínense si nosotros tenemos un problema, por grave que sea, y vamos a acudir a una especie de gobierno mundial, ¿dónde queda nuestra soberanía, nuestra independencia? Entonces, vamos aclarando las cosas, vamos desde luego a seguir atendiendo el problema. Todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, un servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importantes. Y mire, me voy a trasladar, o digamos, vayamos a México, obviamente, porque Andrés Manuel López Obrador, el señor Andrés Manuel López Obrador, y la cuarta transformación que pretende el señor Andrés Manuel López Obrador, claro que está en peligro, porque ha iniciado una guerra, la guerra híbrida, la guerra de cuarta generación en su contra, a través de políticos traidores a México, como Vicente Fox, como Felipe Calderón, que hacen todo lo posible por promover cualquier acción que desestabilice a México, y medios de comunicación corporativos que definitivamente hacen todo lo posible y lo imposible por tratar de demonizar cada acción, cada proyecto del señor Andrés Manuel López Obrador, así también como ahora la amenaza que se cierne sobre México de una posible incursión o intervención militar directa o indirecta por parte de los Estados Unidos. O sea, es serio lo que está pasando en México. Y los mexicanos, todos y cada uno, deben de estar muy atentos a lo que está pasando en México. Muy atentos, porque aquí todos los mexicanos nuevamente tienen que alzarse en una nueva revolución para defender la revolución de 1910 hasta 1917, y, como no, nuevamente los mexicanos al grito de guerra en contra de cualquier nación que trate de imponer sus condiciones sobre México. Y digo porque Estados Unidos apunta en esa dirección con todas y cada una de sus acciones. Y mire, vayamos a un tema muy importante, a un hecho muy importante, lamentable, claro, y hablamos de la familia Levarón, una familia Levarón que fue masacrada precisamente allá en Sonora, México. Y pese a que hasta hoy no hay ninguna evidencia, no hay ningún informe, no hay absolutamente nada de esclarecimiento sobre este hecho. No saben si fueron grupos criminales, no saben si fue el narcotráfico o digamos que es obra del crimen organizado, o si es obra precisamente de los carteles de la droga allá en México, pese a que no han dado una sola evidencia de responsabilidad de algún grupo delictivo o del narcotráfico hasta hoy. Bueno, resulta que allá en Estados Unidos, precisamente porque no les gusta el señor Andrés Manuel López Obrador ni sus nuevas políticas progresistas en beneficio de América Latina, su apoyo al señor Evo Morales, su apoyo a Cuba, su apoyo a Venezuela, precisamente como naciones libres e independientes. Entonces, como no les gusta precisamente lo que está haciendo el señor Andrés Manuel López Obrador, tratando de reactivar la economía mexicana en beneficio de los mexicanos, en beneficio tuyo y mío, de todos. Y no le gusta a Estados Unidos, no le gusta a Europa, no le gusta a los gobiernos neoliberales que un gobierno trabaje para su pueblo, que un gobierno extraiga los recursos y el potencial que tiene la nación y que lo redistribuya en programas sociales, educación, salud. No les gusta a ellos. Ellos quieren que todo lo pagues, quieren verte como un esclavo trabajando para pagar por cada actividad que realizas, por cada tratado que se te hace, ya sea en la salud o porque pagues por la educación. Y luego para que vayas a pagar una educación donde lo único que hacen es endoctrinar a las personas para que se someta a ese capitalismo depredador. Y no les gusta, entonces van en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y lo grave precisamente de todo esto, pese a que estoy diciendo que la familia Levarón, que fue masacrada, pese a que no hay
hasta estos momentos, ni por parte ni de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ni del Buró de Investigaciones de los Estados Unidos, hablo del FBI y de la CIA, hasta hoy, pues nadie ha presentado una evidencia para deslindar responsabilidad o lindar responsabilidad a un grupo o a otro grupo. No la hay, no existe. Significa que puede ser un golpe o una falsa bandera. ¿Para qué? Para seguir y continuar, como diré yo, presionando a Andrés Manuel López Obrador para que inicie una guerra en contra del narcotráfico, que al final, simple y sencillamente, al único que beneficia es a Estados Unidos. Ellos ponen las armas y México pone la sangre. Así es, todo el tiempo, desafortunadamente. Y precisamente a que no les ha dado resultado, ni con los hechos que se dieron en Culiacán, ni con la muerte de la familia Levarón. Como no les ha dado resultado, bueno, pues ahora van más lejos. Familiares de la familia Levarón, que fue masacrada precisamente allá en Sonora, buscan recaudar y están recaudando las 250,000 firmas que necesita precisamente para que esta sea llevada al Senado de los Estados Unidos, y el Senado estudia precisamente la propuesta de poner a los carteles de la droga allá en México como grupos terroristas. Grupos terroristas. Pero ¿qué es tan delicado en poner a estos grupos terroristas? ¿Por qué es tan delicado? Porque poner a los grupos, o digamos a los carteles de la droga como grupos terroristas, Estados Unidos, cuando se dio en el 2001, allá el 9/11, el 11 de septiembre del 2001, cuando destruyeron las Torres Gemelas, el señor George Bush inmediatamente pasó una ley de Patriot Act. Y con esta ley, ya establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos inició la guerra en contra del terrorismo. Esta ley le permite al gobierno de los Estados Unidos supuestamente ir o intervenir en cualquier nación del planeta si cree que hay o existe evidencia de que en ese país o en esa región hay un grupo terrorista operando. Yo lo dije entonces, y lo reitero aquí, que esa ley, Patriot Act, que fue utilizada por el señor George Bush, ratificada por el señor Barack Obama, tenía simplemente como intención legalizar las intervenciones militares en contra de cualquier nación que no se someta a los intereses de Estados Unidos. Yo lo dije así, y lo reitero nuevamente, porque esa ley tiene como propósito supuestamente luchar en contra del terrorismo. Pero resulta que el terrorismo, por un lado, es financiado por el mismo Departamento de Estado para derrocar gobiernos. Primero, crean a los grupos criminales, como lo hicieron en Siria, pagan a mercenarios. Luego les nombran terroristas. Cuando les nombran terroristas, Estados Unidos se adjudica la potestad de llegar a esa nación supuestamente a luchar en contra del terrorismo. En contra del puto terrorismo. Un terrorismo creado y diseñado por quienes ellos mismos han creado a través de llevar miseria y pobreza a las naciones, de llevar mercenarios a esas naciones para desestabilizar internamente a la nación, y luego darse la potestad de ir supuestamente a luchar en contra de los mismos grupos que ellos mismos se crearon y se inventaron. Háganme usted el carajo y puto favor. Bueno, entonces ahora la familia Levarón busca las firmas para introducirla al Senado. Hay ya senadores y diputados, obviamente los halcones de guerra, que aseguran que cuando llegue todo esto van a buscar y hacer lo posible por poner a los carteles de la droga en México como grupos terroristas. Con esta ley, el gobierno de Estados Unidos prácticamente se autoriza a sí mismo a poder intervenir militarmente en territorio mexicano. En territorio mexicano, a través de drones, a través de aviones de combate o lo que usted quiera, a violar la Constitución Política de México, el espacio aéreo de México, y decir que está luchando en contra del terrorismo. ¿Sí? Precisamente por eso, ahora hasta un dirigente social como el señor Evo Morales se convierte en un supuesto terrorista. ¿Por qué? Porque es un dirigente social que le pide a su pueblo que no se duerma, que despierte y que continúe las marchas y protestas en contra de la golpista Yanine Áñez, en contra del señor Camacho, en contra de Carlos Mesa, los golpistas, y de esa dictadura que han impuesto ellos mismos. Entonces, ahora supuestamente el señor Evo Morales ya tiene
Bueno, ya inclusive hubo una notificación por parte de ¿cómo se le llama, hombre? Esta policía internacional, la Interpol, ¿sí? En contra del señor Evo Morales, solamente por pedirle a su pueblo que no descanse en su lucha por obtener la libertad y democracia que se merecen. O sea, un dirigente social, decía que para Estados Unidos estamos llegando al punto de que un dirigente social que le pide a su pueblo que despierte, que salga a las calles, que exija sus derechos, que exija una nueva constitución, que exija más garantías, resulta que ahora va a ser un terrorista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Democracia o libertad? ¿De qué estamos hablando si ahora quieren imponernos todo a través de las armas? Háganme usted el carajo y puto favor. Pero está hablando de México precisamente. Le estoy dando un ejemplo de todo lo que está aconteciendo y cómo miran las cosas desde el otro lado. Entonces en México, ahora, digamos que llegan las 250,000 firmas de la familia Levarón, lo introducen al Senado, obviamente los halcones de guerra, Estados Unidos, que no le gusta para nada al gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación. Obviamente ponemos a los grupos, a las bandas, o digamos a los carteles de la droga como grupos terroristas. Me doy la autorización de poder intervenir militarmente en México, cuando el gobierno de México ha dicho que quiere cooperación, pero no intervención. Cooperación. Ustedes allá cooperando conmigo y yo acá cooperando con ustedes en investigaciones y todo lo que haga falta, pero no intervención. Lo ha dicho claro Obrador. Cooperación, no intervención. Y la Constitución Política de México precisamente prohíbe cualquier tipo de intervención por parte de México en otra nación, y que México acepte cualquier tipo de intervencionismo por parte de otra nación. Por lo tanto, aquí inmediatamente se daría un conflicto político y posiblemente militar con Estados Unidos. Entonces, esto se agrava precisamente porque Estados Unidos insiste en continuar con este tema, y México, en que México va a respetar y va a hacer respetar precisamente la soberanía y la constitución política de México y los mexicanos, lo cual inmediatamente llevaría a México y a Estados Unidos a una tensión política y militar inmediatamente. Esto se lo puedo garantizar, al menos, y los mexicanos debemos exigir que el señor Andrés Manuel López Obrador no se detenga en exigir respeto, y no solamente el respeto, sino que al mismo tiempo que se respete completamente la soberanía nacional. Ningún policía, ni de la gente de la CIA o de la DEA, puede entrar a México si no es a través del mismo, con apoyo del mismo Estado, para que el Estado sepa a qué van y qué es lo que están haciendo. Nada más. Si no es así, nadie puede entrar de manera ilegal. Y si entra de manera ilegal, tiene que ser detenido, sea de la CIA, sea de la DEA, sea de cualquier departamento de los Estados Unidos. Los mexicanos tienen que estar conscientes para apoyar a Obrador en caso de que tenga que llegar a estos extremos. A enfrentar a agentes de Estados Unidos en territorio mexicano. Tienen que apoyarlo porque si quieren la cuarta transformación, México tiene que estar unido como uno solo en contra de cualquier intento por desestabilizar a México. Y si queremos el futuro y el progreso, necesitamos de apoyar al titán Andrés Manuel López Obrador para continuar con la cuarta transformación. El otro punto clave de todo esto es que los mexicanos conscientes, desde este momento en que Estados Unidos quiere continuar con estas políticas agresivas en contra de México, deben empezar a través de las redes sociales, a través de los medios, especialmente las redes sociales porque son el arma de nosotros, los ciudadanos, empezar a pedir y hacer videos sobre la cooperación México-Rusia, cooperación técnico-militar. Si no quieren bases de Rusia en territorio mexicano, por lo menos la cooperación técnico-militar. Y esto inmediatamente la compra de armamento ruso para el ejército mexicano, S-300, S-400, aviones de combate MiG o Su-35, 34, de los mejores que tiene, de los mejores del mundo. Y a pesar de que eso ya viene, obviamente, los aviones de combate, pero otro tipo de armas letales por parte de Rusia y una cooperación técnico-militar para que Estados Unidos tenga o sepa que México no se va a detener y va a defenderse. Y si esto significa traer a sus enemigos a su propia frontera, yo digo que los mexicanos tienen que decir, acepto. Obrador, haz lo que sea necesario para defender el territorio mexicano. Si esto significa
una cooperación técnico-militar con Rusia, comprar y traer las mejores armas, las más sofisticadas a México y colocarlas en la frontera de Estados Unidos para en caso de un combate. ¿Por qué razón? Los S-400 de Rusia, S-400 de defensa rusos, inmediatamente, si hubiera, digamos, una cuadrilla de 25 aviones de combate, F-22, F-18, F-16 de Estados Unidos queriendo penetrar territorio mexicano, bastaría únicamente un aproximado de 40 segundos para los misiles de defensa S-400, 40 segundos y todos y cada uno de los aviones de combate de Estados Unidos en 40 segundos serían eliminados. Eso es lo que significa los S-400 para el que los posee. Tener un sistema de defensa tan poderoso que es capaz de rastrear cualquier tipo de nave y destruirla en cuestión de 40 segundos. En cuestión de 40 segundos. Imagínese usted con un sistema así establecido y puesto en México, especialmente la frontera con Estados Unidos. México tiene todo para poner de rodillas a Estados Unidos. Solamente hace falta que los mexicanos estén conscientes y apoyen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que dé los pasos adecuados para defender el territorio mexicano y para defender a los mexicanos. Y si esto significa crear una alianza estratégica técnico-militar con Rusia, pues yo digo que los mexicanos ya desde este momento debemos empezar a promover precisamente una alianza con Rusia para que Estados Unidos entienda que si los mexicanos queremos a Rusia y viene a nuestro territorio y trae sus armas a nuestro territorio, Estados Unidos estará viviendo un infierno y su peor pesadilla. Yo se los recomiendo, amigos. Le recomiendo a usted, si es mexicano y es youtubero, empiece a promover a Rusia como un aliado de México y a México como un aliado estratégico de Rusia en la cooperación técnico-militar para bajarle los humos a cualquier nación que esté dispuesta o que quiera una provocación en contra de nuestra nación o de nuestro territorio. Yo ahí se la dejo, pero ahí tiene. Porque eso se necesita, pero urgente, para detener por lo menos la agresividad verbal de Estados Unidos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.